Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Pagando una cifra cercana a los $1.180, que equivalen a 4 millones de pesos colombianos, propietarios de vehículos particulares podrán transitar en Bogotá con permiso especial en horas de pico y placa. Con este decreto, que entrará a regir el próximo 1 de enero, la Alcaldía de Bogotá espera recaudar por lo menos 170.000 millones de pesos que serán destinados al sistema de transporte público. Los recursos van a las cuentas de la Secretaría de Hacienda, que los destina integralmente a los temas del SITP, tal como se planteó en el artículo del Plan Nacional de Desarrollo, porque recordemos que esta medida tiene un apoyo casi que de ley que está generado pues, por el apoyo que nos dio el gobierno nacional para buscar recursos que nos permitan financiar el transporte público y las mejoras de transporte público. La medida genera apoyos, pero también críticas en sectores que aseguran que empeorará la movilidad y que tendrá un fuerte impacto medioambiental. Salen más carros, van a comprar más carros, más trancones en el largo de esta ciudad. Mucho trancón, mucho trancón. Yo estaría de acuerdo porque algunas personas necesitamos el medio de transporte para trabajar. Y el auto es una herramienta de trabajo y si el trabajo lo brinda, lo estaría de acuerdo para pagarlo. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, explica cómo funcionará el permiso especial de acceso a área con restricción vehicular en la capital colombiana y responde a los principales cuestionamientos que ha generado esta decisión en la ciudadanía. Desde ángulos de opinión opuestos, los expertos en movilidad José Stalin Rojas Amaya y Darío Hidalgo debaten si la medida es positiva para la ciudad o si, por el contrario, sus efectos generarán más caos vehicular y mayores índices de contaminación. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrana, bienvenidos. La noticia, la polémica que genera el decreto 749 del año 2019, que comenzará a regir el próximo 1 de enero en la ciudad de Bogotá, en la capital de Colombia. Esta resolución consiste en un pago voluntario que podrá hacer a la administración distrital el propietario de un vehículo particular a cambio de obtener un permiso especial para poder transitar con su carro durante la prohibición del pico y placa. Esa es la definición más clara de este decreto. El punto clave de esta noticia, el debate y las voces a favor y en contra que genera esta medida. La Alcaldía de Bogotá asegura que por lo menos 50.000 usuarios de vehículos pagarán este cobro por congestión. Aseguran que gracias a esta decisión lograrán recaudar cerca de 200.000 millones de pesos, unos 59 millones de dólares anuales que serán destinados, según la Alcaldía de Bogotá, a cubrir el creciente déficit financiero que desde el año 2011 tiene el sistema integrado de transporte público y que en el año 2018, escuchen esta cifra, llegó a los 528.000 millones de pesos colombianos. En Bogotá, el pico y placa rige desde el año 1998. La medida fue adoptada por el alcalde Enrique Peñalosa, el mandatario que repitió en el mismo cargo en el cuatrienio que está por finalizar. Con los años vinieron algunas modificaciones en horarios, pero sigue rigiendo de lunes a viernes de acuerdo al último número de la placa, par o impar, según la fecha. Tal como está la restricción, por ejemplo, en una semana que tenga 3 días pares, un carro con placa terminada en número par no puede circular esos mismos días en el horario de 6 a 8:30 de la mañana y de 3 de la tarde a 7:30 de la noche.
La norma surgió con el objetivo de disminuir el uso de los vehículos particulares en las vías de la capital colombiana. Sin embargo, el parque automotor aumentó y consigo los problemas de movilidad que a diario deben afrontar los capitalinos. En la ciudad de Bogotá hay matriculados 1.818.792 vehículos particulares. Tanto para estos como para los que provienen de otras ciudades, rige la medida del pico y placa. Pero ahora, con un pago voluntario, quien así lo desee, podrá quedar exento de la restricción. ¿De cuánto es el pago? Inicialmente quedó estipulado en 4 millones de pesos colombianos, que al cambio de hoy en dólares serían 1.180. El permiso especial quedó reglamentado con la expedición del decreto 749 de diciembre 10 de 2019, firmado por el alcalde saliente Enrique Peñalosa. De acuerdo con lo establecido, el pago voluntario para la exención del pico y placa podrá también realizarse para una vigencia de 6 meses por valor de 2.066.000 pesos colombianos, aproximadamente $610. Los recursos económicos obtenidos serán destinados al Sistema Integrado de Transporte Público Urbano, SITP. Estaría de acuerdo porque algunas personas necesitamos el medio de transporte para trabajar. Y el auto es una herramienta de trabajo y si el trabajo lo brinda, lo estaría de acuerdo para pagarlo. La verdad no me parece una medida justa porque realmente son 4 millones de pesos anuales que tú tienes que dar para poder movilizar tu carro. Realmente no me parece para nada justo para toda la ciudadanía. La Secretaría Distrital de Movilidad calcula que alrededor de 50.000 vehículos accederán al beneficio pago y que ello implicará que cerca de 4.000 vehículos particulares circulen adicionalmente durante los horarios de pico y placa. Los invitamos a que ustedes participen en este programa de la noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con la etiqueta numeral La Noche Pico y Placa, La Noche Pico y Placa. Hoy tenemos protagonistas de la noticia, también tenemos dos ángulos de opinión. Quiero saludar en este debate a José Stalin Rojas Amaya, es director del Observatorio de Movilidad y Logística de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Stalin, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Encantado de estar aquí en RCN. También quiero saludar a Darío Hidalgo, experto en movilidad urbana y columnista de opinión del diario El Tiempo. Bienvenido al programa La Noche, profesor. Muy buenas noches, espero estemos muy bien y listo para contestar las preguntas que tengan. Bueno, vamos a comenzar escuchando cuál es la posición como académicos que tienen cada uno de ustedes frente a este decreto que ya nos explicó Jorge Adrián Orozco y que fue firmado el día de hoy por el alcalde Enrique Peñalosa a pocas semanas de concluir su mandato. Profesor José Stalin Rojas, ¿está usted de acuerdo, sí o no, con este decreto? En su mayoría no estoy de acuerdo. Lo único salvable de este decreto es la inclusión de los carros blindados que los cubije el pico y placa. Eso es lo único rescatable que considero de este decreto solamente. ¿Y por qué no está de acuerdo, profesor? En su mayoría, por las siguientes razones. Uno, porque la cantidad de autos que está planeada entraría justamente a engrosar la congestión en Bogotá. Dos, esta medida es un poco fiscalista en el sentido de que recoge recursos. No es una medida para facilitar la movilidad en Bogotá, sino para recoger recursos y cerrar de cierta forma la brecha del déficit financiero. Pero lo que se recoge por eso no va a ser suficiente para cerrar esa brecha. Y tercero, algo muy simbólico en el sentido de que quien tiene plata entonces queda eximida de la norma. Eso quiere decir entonces que la movilidad no la hacemos todos, sino aquellos que no tienen plata y aquellos que tienen plata pues quedan eximidos de la norma. Profesor Stalin, ¿es una realidad que los bogotanos van a sufrir trancones más fuertes en el momento en el que entre a regir esta medida? Digamos, si se da los supuestos con los cuales se dijo la norma de que quedarían eximidos alrededor de 50.000 autos, esos 50.000 autos pues son alrededor como del 5% del total de autos, o sea, no habría significativo, la congestión mayoritariamente, solamente es un tema más que todo fiscal. También hay que mencionar que la cantidad de autos que cobijaría esta norma
cuando se coloca uno en papel de ellos, pagarían 4 millones de pesos para estar en una congestión. Entonces, uno pagaría quizás 4 millones de pesos para ir más rápido, pero no para estar en la misma congestión. Profesor Darío Hidalgo, experto en movilidad, ¿está usted de acuerdo, sí o no, con ese decreto que firmó el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, el día de hoy? Pues yo soy ingeniero, pero en este tema me porto como economista. Yo creo que hay que conseguir los recursos para el déficit, diferente al pago de tarifa de los usuarios. Esto le da a la alcaldesa electa, Claudia López, un campo de acción para que mantenga la tarifa del SITP y Transmilenio sin subir, que realmente es un impacto fiscal mucho mayor que cobrarle a las personas que tienen mayores ingresos por circular. Y las personas de mayores ingresos ya pagaron por circular, muchas de ellas, comprando un segundo vehículo o poniéndole blindaje al carro que tienen. Es decir, esta discusión de que los que tienen plata pueden circular y los que no, pues ya los que tienen mucho dinero compraron un segundo, un tercer vehículo o pusieron sus camionetas blindadas y están exentos de la medida, como otras personas que solo pagando 4 millones de pesos al año podrían circular y podrían avanzar. Esto además le pone plata en el bolsillo a muchos bogotanos. Ahora que no se necesita tener un segundo o tercer carro para circular, estos recursos, estos segundo o tercer carro pueden estas personas venderlo y les da recursos, les pone plata en el bolsillo, poniéndole plata a la ciudad. Lo más triste de la medida pico y placa en este momento es que quienes ya pagaron por circular con este segundo o tercer vehículo no le están dando plata a la ciudad. Y la ciudad necesita esos recursos para cubrir parcialmente el déficit. En eso le doy la razón al profesor José Stalin. Con esto no se soluciona el déficit, se soluciona con múltiples medidas. Una de ellas es el cobro por circular en pico y placa, que en términos económicos es lo correcto. Pues los invito a ustedes dos, académicos, expertos en este tema, a que escuchen en este momento a Juan Pablo Bocarejo, que se encuentra con nosotros en la ciudad de Bogotá. Es uno de los protagonistas de la noticia, es el secretario de Movilidad de la ciudad de Bogotá. Bienvenido al programa La Noche, señor Bocarejo. Gracias, Jefferson. Buenas noches. Muy buenas noches, señor secretario. Me gustaría que comenzáramos hablando de este decreto. ¿En qué consiste esta nueva medida, esta resolución que ha sido firmada por el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, a menos de 3 semanas de dejar su mandato? Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos los televidentes. Esta medida básicamente tiene que ver con que los bogotanos, propietarios de automóviles particulares, tienen la posibilidad a partir del año 2020 de pagar una suma por no tener pico y placa en los horarios en los que esta medida está implementada. El pago sería anual de 4 millones y también se podría pagar semestralmente en un valor que sería de 2.066.000 pesos por cada vehículo. Señor Bocarejo, acá está con nosotros el profesor José Stalin Rojas, quien es director del Observatorio de Movilidad y Logística de la Universidad Nacional de Colombia. Él planteaba que esto podría llegar a generar mayores congestiones vehiculares. ¿Qué piensa usted? Nosotros hicimos una evaluación de la disponibilidad a pagar. Planteamos diferentes tarifas, podían ser 6 millones, 4 millones, 2 millones, y a partir del análisis que obtuvimos del estudio, más o menos 50.000 bogotanos estarían dispuestos a pagar por no tener pico y placa. Si nosotros analizamos esos 50.000 vehículos, ya hay 25.000 vehículos que están circulando día a día porque no tienen pico y placa. También tenemos que recordar que en este momento hay 18.000 vehículos que son vehículos blindados, que en este momento están exentos de pico y placa y que a partir del año 2020, si quieren seguir exentos, van a tener que pagar estos recursos. Haciendo el análisis ya para la hora pico, estamos viendo que el tráfico podría incrementarse entre un 2% o un 4% en las vías de la ciudad, que realmente no sería un incremento que afecte las velocidades
circulación. Señor Bocarejo, usted asegura que serán cerca de 50.000 usuarios de vehículos quienes accederán a este pago voluntario, pero también hay quienes dicen que este decreto, el que firmó el alcalde el día de hoy, puede llegar a ser injusto con quienes tienen carro, pero no tienen esos 4 millones de pesos para pagar ese cobro. ¿Qué le dice usted a ellos? Sí, aquí hay un tema que siempre se genera con las medidas de cobros por congestión, con las medidas de pagar por circular que se dan en diferentes ciudades, y es que definitivamente quienes tienen mayores recursos pues los van a pagar para poder circular. Sin embargo, lo que yo quisiera plantearles como reflexión es, en este momento los bogotanos que tienen recursos y que no quieren pagar el pico y placa, pues ya encuentran una manera de no tener pico y placa, ya sea comprando otro vehículo o ya sea a través del blindaje grado 3, que hasta entonces estaba exento del pico y placa. Les recordamos que a partir del año 2020 ni las camionetas pick-up ni los carros blindados, que son cerca de 18.000 carros blindados, van a tener esa exención, y por lo tanto, si quieren seguir teniendo la posibilidad de circular en pico y placa, nos van a pagar esos recursos. Es decir, lo que yo siento es que, al contrario, es una medida que de alguna manera genera un poco de equidad, porque quienes van a pagar van a generar estos recursos que antes no generaban para mejorar el transporte público. Señor secretario, yo leí el documento base con el cual ustedes realizaron o redactaron este decreto, y una de las finalidades era también mitigar el crecimiento en la compra de vehículos. ¿Usted cree que realmente esta medida va a servir para que una familia no compre un segundo vehículo? ¿Eso va a funcionar? Como le digo, aquí hay una cantidad de vehículos que hoy están circulando sin pagar esa exención, como los vehículos blindados, cerca de 18.000 en Bogotá, que van a empezar a pagarla. Y seguramente un bogotano que llega a un nivel tal que ya tiene recursos para comprar un segundo carro, o que ya tiene recursos para colocarle un blindaje, ya no va a hacer eso, sino que probablemente va a pagar estos recursos, y esos recursos los vamos a utilizar para mejorar el transporte público. Señor Bocarejo, los carros oficiales, es decir, por ejemplo, los carros de la Unidad Nacional de Protección, ¿también tendrán que pagar este tributo? Todos los carros que estén dentro de los registros de la Unidad de Protección siguen siendo exentos de pico y placa. Estos vehículos no van a tener que pagar ese pago voluntario que se está proponiendo con este decreto. ¿Y cuánto dinero esperan recaudar ustedes, y cuál será el destino de ese dinero? Es importante recordar que este tema del pico y placa está en este momento en una ley nacional, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que nos permite promover este pago, que es un pago voluntario. Nosotros, de acuerdo con los estudios que realizamos, para un monto de 4 millones anuales, había cerca de 50.000 propietarios de vehículos dispuestos a pagar esa suma. Es decir, podríamos estar pensando en que entre 170.000 millones de pesos y 200.000 millones de pesos sería el recaudo que se podría generar con este pago voluntario. 100% de esos recursos van destinados al mejoramiento de los sistemas de transporte público, en este caso en Bogotá. Secretario, usted hace un planteamiento o una proyección de 50.000 usuarios de vehículos que accederían a pagar este cobro. Pero ¿qué pasa si ese número de vehículos llega a ser superior? ¿Qué podría suceder? ¿Qué esperan ustedes? Siempre es posible ajustar el valor, y creo que aquí vamos a tener un primer año en donde vamos a ver realmente qué está pasando. Hay algunos expertos que dicen, mire, esto no le va a recaudar mucho. En Cali ya se implementó en la pasada administración, y realmente la gente que pagó el recurso por no tener pico y placa fue muy poquita. Y hay otra gente que dice, pues realmente esto es muy atractivo, lo va a pagar demasiada gente y se nos van a congestionar mucho las vías.
El estudio que nosotros hacemos, que es un tema, digamos, teórico inicial, plantea que con esos 4 millones vamos a tener un equilibrio. Si tenemos ya sea demasiados carros pagando o demasiados pocos, siempre vamos a tener la posibilidad de generar un ajuste. Señor Bocarejo, para finalizar, este año el alcalde decretó la emergencia ambiental en algunos lugares, decretó el pico y placa ambiental porque empeoró la calidad del aire. Si van a entrar 50.000 vehículos en horario de pico y placa, ¿usted no cree que eso va a tener un efecto negativo en lo que tiene que ver con la calidad del aire en algunas zonas de la capital colombiana? Ese es un tema muy importante. Aquí recordemos que el tráfico tiene 2 impactos en cuanto a emisiones. Uno, sobre la calidad del aire y otro sobre los gases de efecto invernadero. Sobre los temas de calidad del aire, el impacto va a ser muy bajo porque el material particulado lo emiten principalmente los vehículos que funcionan a diésel. Y aquí esta medida está implementada principalmente para el transporte particular que funciona con vehículos a gasolina. Es decir, vemos muy poco impacto y muy poco incremento de emisiones ligadas a calidad del aire. Sí vamos a tener probablemente, como decíamos hace un momento, proporcionar al tráfico un aumento entre 2 y 4% de gases de efecto invernadero que realmente son bajos en términos de la totalidad de emisiones de ese tipo de gases que se genera en la ciudad de Bogotá. ¿Esta medida aplica para vehículos que no son de Bogotá? En este caso, los carros que ingresan, ¿qué procedimientos seguirán? Esta medida también va a aplicar para los vehículos matriculados fuera de la ciudad. ¿Y en el caso de los taxis también se van a beneficiar de esta medida? Únicamente los vehículos particulares. Bueno, señor Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad de Bogotá, yo quiero agradecerle el tiempo que usted le ha concedido a los televidentes del programa La Noche, explicándonos este decreto que genera polémica, pero que también tiene muchas voces a favor. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias. La medida decretada por el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de implementar un pago voluntario para quien desee circular por las calles sin tener la restricción del pico y placa, ha sido una iniciativa analizada por varias ciudades en el mundo. Estos son algunos de los casos de éxito y fracaso en otros lugares del hemisferio. La medida de pago voluntario para la exención de pico y placa que se implementará en Bogotá tiene un antecedente no muy lejano en tiempo y lugar en otra ciudad de Colombia. Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, fue pionera en aprobar una iniciativa de este tipo. Hace 2 años, la llamada tasa por congestión recibió luz verde y entró en vigor para permitir a los propietarios de vehículos pagar para no ser cobijados con la restricción de pico y placa. La acogida inicialmente no fue significativa. El costo para 2017 de la tasa era de 2,8 millones de pesos colombianos, es decir, unos $840 que pagaron en el primer mes de la medida 680 ciudadanos. Para el año 2018, la tasa se redujo a un valor de 1,6 millones de pesos, el equivalente a $480 aproximadamente. Tras la decisión, el número de inscritos aumentó a 1.600, reflejando así, según las autoridades, la inclinación de más conductores por pagar la tasa en lugar de invertir en otro carro. Como Bogotá y Cali, son varias las ciudades en América Latina y el mundo que implementan iniciativas en búsqueda de tener un uso más eficiente y racional del vehículo. Londres, por ejemplo, cuenta desde el año 2003 con un cobro por congestión aplicado en su zona centro. El área cubierta por la medida está delimitada por un cordón de 21 kilómetros cuadrados. El cobro es aplicado de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el valor por día para entrar a la zona es de $11 con un desincentivo de pago doble después de las 10 de la noche. En enero de 2006, en Estocolmo, se implementó un esquema de cobro por congestión a manera de prueba durante 6 meses. Tras este periodo, los ciudadanos apoyaron la medida luego de ser consultados en un referendo que definiría la suerte del proyecto. El sistema, que actualmente continúa en operación, consiste en un peaje localizado alrededor del centro de la ciudad. El cobro solo se realiza en días hábiles durante 12 horas. Otro caso similar, pero sin éxito,
fue el de Edimburgo, en Escocia, donde se presentó una iniciativa de peajes por congestión que finalmente no fue implementada. Esto luego de un plebiscito en el que el 74% de los habitantes rechazó la medida. Según un análisis de los resultados, a la gente le disgustaba la idea de pagar por algo que actualmente pueden utilizar gratis. Bueno, profesor Stalin, a nadie le gusta que le cobren por algo que antes era gratis. Y en este caso, aquellos ciudadanos que quieran circular en horas de pico y placa tendrán que pagar 4 millones de pesos anuales, cerca de $1.180. ¿Esto es un pago por congestión, profesor Stalin? ¿Usted cómo lo define? Sí, básicamente es un pago por justamente contribuir a la congestión, digámoslo así. Y hay que mirar, según la nota anterior, estas ciudades en las cuales tuvo unos efectos diversos por el pago de la congestión. La congestión allá en estas ciudades es diferente a la congestión en Bogotá. O sea, Bogotá es la tercera ciudad más congestionada del mundo y donde más se pierde tiempo. El beneficio en esas ciudades, Cali, Edimburgo, pues se nota cuando alguien quiere pagar y tiene una facilidad de justamente poder transitar con una mayor velocidad. Aquí, desafortunadamente, si se quiere transitar en horas de pico y placa o sin pico y placa, la velocidad no cambia y la velocidad es demorada como tal. Aquí en economía hay un término que es un trade-off, es decir, poder escoger la mejor opción de entre varias alternativas. Un ciudadano puede justamente evaluar con lápiz en mano y sacar las cuentas, saber cuál beneficio es pagar 4 millones. Y esa pregunta de cuál beneficio es la que no está contestada en este decreto. No se encuentra aquí el beneficio y habrá que ver un poco los resultados, obviamente sin ser profeta del desastre o sin ser el doctor no acá. Señor Darío Hidalgo, ¿qué opinión tiene usted? ¿Esto es un pago por congestión? Sí, es un pago voluntario por circular y generar esa congestión y compensar a la sociedad por ese hecho, que es el principio de gestión económica de la demanda que muchos economistas promueven. Por supuesto, no es la solución a los problemas, es solo una solución parcial que permite mejorar el transporte público, evitar incrementos de tarifa en Transmilenio, el SITP, generar recursos que en este momento se están distrayendo de otros sectores, de la salud, la educación, la seguridad, la recreación, para podérselos destinar al déficit del SITP, que asciende cerca a 600.000 millones de pesos al año. Si las cuentas dan, esto significa que este recurso cubriría una tercera parte del déficit del SITP y generaría menos presión para que la alcaldesa electa, cuando ya esté en su oficina, pueda decidir aplazar un incremento de tarifa que es mucho más regresivo, aumentar la tarifa de las clases medias y clases bajas que viajan en SITP y Transmilenio, que cobrar a quienes tienen recursos y que quieren circular en su vehículo por su voluntad. Esto lo convierte en un pago que no solo es voluntario, sino es un pago solidario, porque aquellos que más tienen, quienes circulan en vehículo particular, contribuyen a quienes menos tienen, que somos los que viajamos en transporte público. Profesor Stalin, frente a este argumento, ¿qué responde usted? Quienes defienden este decreto, como Darío, aseguran que, bueno, hay una parte solidaria, y es que en este momento el sistema público de transporte, al año 2018, tiene un déficit de 528.000 millones de pesos y que de alguna manera es una forma de que las personas más pudientes hagan un aporte solidario para mitigar el déficit que tiene el sistema de transporte público. Decía el señor Bocarejo, el secretario de Movilidad, que si los pronósticos se cumplen, la alcaldía de Bogotá contaría el próximo año con 200.000 millones de pesos. Sí, digamos, por supuesto, en los planteamientos, en los opuestos que nos dice Darío, estoy totalmente de acuerdo. Hay un déficit estructural en el sistema y una forma de cerrar el déficit es o subiendo tarifa, o sea, el pasaje al usuario, que es realmente regresivo, o teniendo recursos externos para cerrar ese déficit. En esa parte, digamos, estoy de acuerdo, esta es la parte financiera. Pero aquí no se está haciendo mención a una mejora en la calidad de transporte público. Es decir, se buscan recursos, pero no se está hablando justamente que vaya a alimentar a la calidad de viaje del usuario. Pero, profesor, ¿no mejoraría la calidad de vida quienes se transportan en el CIT, por ejemplo? Sí, o sea, los recursos que genera el propio sistema son insuficientes
Y hay que mencionar y hay que reconocer al alcalde Peñalosa que hizo varias iniciativas para recoger o cooptar rentas para cerrar ese déficit, lo que se llama parqueo en vía, el cobro por congestión, el cobro por contaminación, le fueron negadas. Es decir, solamente subsistió esta medida y esta medida pues va a alimentar una parte para cerrar el déficit, pero no está dirigida de cierta forma justamente a impactar un poco la calidad de viaje, que es lo importante. Se requiere sí que se busque más ingresos para cerrar el déficit y ojalá la última opción sea elevar el pasaje, pero se requiere que esas otras alternativas sea un paquete y no solamente esta que subsistió al final de la administración Peñalosa. Señor Darío Hidalgo, ¿es esta una medida para que los usuarios del carro particular terminen subsidiando al sistema de transporte público? Sí, y eso es lo que la movilidad sostenible busca, que sea progresivo, que aquellos que tenemos mayores recursos podamos apoyar a aquellos que tienen menos recursos. Por supuesto que es odioso para algunos, pero insisto, muchas personas ya pagan por circular en pico y placa a través de la compra de un segundo vehículo o a través de los vehículos blindados. Esta es una manera de pagar por circular que no le genera ningún beneficio a la ciudad ni a los usuarios de transporte público. Con esta alternativa, algunas de esas personas que pueden comprar un segundo carro o pagar esto, podrán pagar esto, mantener la circulación de su carro y contribuir a el déficit de la ciudad en el transporte público, liberando recursos para otras inversiones y otros gastos sociales que la ciudad realmente necesita. Pues vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos analizando desde dos ángulos de opinión distintas este decreto que fue firmado el día de hoy por el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que tiene voces a favor, pero también tiene voces en contra. Es el debate hoy aquí en el programa La Noche. Bueno, en momentos en que estábamos preparando este programa tuvimos la oportunidad de acceder al estudio que fue la base para que la alcaldía de Bogotá redactara este decreto. Este informe se llama Permiso Especial de Acceso a Zona con Restricción Vehicular. Un estudio que deja claro que el objetivo de esta medida no solamente es captar recursos para financiar y sacar del déficit al sistema de transporte público en Bogotá, sino también otro de los objetivos es mitigar el aumento de la motorización en la ciudad de Bogotá. Vamos a hablar de ese punto y por esa razón voy a comenzar con Darío Hidalgo este bloque. Ya lo estamos conectando, está desde Salvador. Profesor de Stalin, ¿usted cree que esta medida mitiga sí o no el aumento de la motorización? ¿Cuáles son esos efectos colaterales que va a traer? Creería que no. Primero, en el término de motorización, por ejemplo, las motos han subido por la mala calidad del transporte público. Ahí no se hizo nada en esta administración. Y segundo, la compra de un segundo auto como un argumento para colocar esta medida, yo lo colocaría en duda. Uno, porque ya hay concesionarios que colocan en sus propagandas de que le dan un bono por 4 millones de pesos si compran el auto. Es estimular la compra de un nuevo auto o renovar uno, y estaría en contra de las premisas con las cuales se hizo esta medida. O sea, lo que usted plantea, profesor Stalin, es que la gente va a comprar más carros. Sí, que va a haber un efecto colateral. Dentro de esos efectos colaterales va a impulsar la compra de un auto o va a darle fuerza a los concesionarios, fuerza en su argumento de ventas para que compren un auto dándoles un bono de 4 millones de pesos. Ya están ahí. Señor Darío Hidalgo, ¿qué opinión tiene usted? ¿Esto realmente va a mitigar el aumento de la motorización en la ciudad de Bogotá? Hay unos sectores en el país que defienden esta medida asegurando que va a impedir que las personas comiencen a comprar un segundo carro. Pero resulta que ese segundo carro lo compraron hace cerca ya de 20 años y esos carros ya están en las calles. ¿Esta medida logrará ese objetivo de mitigar la motorización o disminuir la cantidad de carros en la ciudad de Bogotá? La medida sí mitiga la compra de un segundo carro, porque al fin y al cabo las personas van a tener la oportunidad de comprar, de pagar a la ciudad por circular y no necesariamente tener que comprar un segundo vehículo para su hogar.
Pues vamos a ver un informe que hemos preparado aquí en el programa La Noche sobre las opciones entonces que le quedan a los ciudadanos en la ciudad de Bogotá, una de las principales capitales del continente americano, las opciones que tienen para movilizarse, si deciden pagar por congestión, si deciden cumplir con el pico y placa o si deciden transportarse en el servicio público. Exención del pico y placa. Quien ahora quiera sacar su carro todos los días de la semana, es decir, sin restricción alguna por fecha y hora del pico y placa, podrá hacerlo, pero tendrá que pagar. La suma es de 4 millones de pesos al año, lo que equivale hoy a unos $1.180. Otra opción es no pagar la exención. Como se trata de un permiso especial con pago voluntario, cada ciudadano con vehículo particular está en libertad de solicitarlo o no. Quien decida no acogerse a la exención de pico y placa tiene la opción de continuar usando el transporte público durante los días que tenga pico y placa, por ejemplo, Transmilenio, SITP o taxi. Comprar un carro adicional. Si en lugar de pagar para no tener que cumplir con el pico y placa, una persona decide comprar otro carro, podría estar haciendo una inversión que equivale a 6 o 7 años lo que cuesta la exención a la restricción. Ejemplo, al tratarse de un vehículo cuyo precio oscile entre 25 y 30 millones de pesos colombianos, entre 7.300 y 8.800 $. Estoy de acuerdo porque eso lo hacen para la gente rica y la gente pobre, ¿de a dónde va a trabajar si el sustento de ellos es un carro? De ser tan ignorantes, eso está mal hecho. Sin embargo, cerca de 90.000 hogares en Bogotá ya tienen 2 vehículos. Van a comprar más carros, más trancones. Medios alternativos de transporte. Las motocicletas que no tienen restricción de pico y placa y las bicicletas son un medio alternativo para cientos y cientos de ciudadanos. Estas últimas tienen como ventaja para sus usuarios la amplia red de ciclorrutas que ofrece la ciudad. La más reciente encuesta de movilidad arrojó como resultado que en Bogotá se realizan diariamente 1.2 millones de viajes en bicicleta. Profesor Stalin, ¿qué son las áreas con restricción vehicular? Y quiero preguntarle si esta medida es un primer paso para comenzar a hacer cobros al interior de las ciudades por congestión. Digamos que es una iniciativa que ha navegado en esta administración Peñalosa, la vigente, y son áreas justamente como por ejemplo la del centro, los centros de la ciudad, donde digamos se prefiere que la gente camine o monte bicicleta y acceder a esas zonas pues tiene un costo. Entonces se iba dirigida esta medida a hacer esto, pero esta alcaldía ya está de salida y habrá que esperar la nueva alcaldía a ver si tiene el mismo chip o el mismo concepto de movilidad. ¿Y usted cree que entonces este es un primer paso o dependerá también de lo que decida la nueva alcaldesa Claudia López? Sí, creo que este es un paso que debió darse al inicio de la administración Peñalosa y habrá que esperar justamente los primeros pasos de la administración de la alcaldesa Claudia López. Darío Hidalgo, ¿cuál es su opinión? ¿Es este el comienzo para iniciar en la capital de Colombia, en la ciudad de Bogotá, con los cobros por congestión, como el ejemplo que pone el profesor Stalin? En ese momento van a cobrar, o bueno, es un cobro voluntario, un pago voluntario, que podrán hacer los ciudadanos de 4 millones de pesos, de $1.180, para sacar su carro en momentos de pico y placa. Pero este es un primer paso para comenzar con esos cobros como el que plantea el profesor Stalin, por ejemplo, el cobro de ingresar al centro de la ciudad y pagar un peaje para ingresar a distintas zonas de la ciudad, para de esa manera no promover el uso del automóvil. Sí, es un paso en la dirección correcta, es un paso de cargar a los usuarios del vehículo particular por los impactos que generan en la ciudad, como la congestión. Hay que recordar que el cobro por congestión fue propuesto al Consejo ya en 4 ocasiones y el Consejo de la Ciudad lo ha rechazado, aduciendo que primero hay que mejorar el transporte público de la ciudad. La verdad hay que hacer las dos cosas al tiempo, como lo está haciendo Londres, lo está haciendo Estocolmo, lo hizo Singapur. Hay que cobrar el uso del carro excesivo que genera la congestión, la contaminación y la accidentalidad, y hay que reducir el uso del vehículo particular. Pero si hay que reducir el uso del vehículo particular, ¿este decreto no sería un contrasentido, Darío? Aquí hay una reducción. Hay 18.000 carros blindados, como bien dijo el profesor Stalin, que hoy están exentos de la medida
y que con la aplicación del cobro tendrían que pagar. Muchos de estos vehículos tienen la disponibilidad de pagar, pero tal vez algunos no. 18.000 vehículos blindados en la ciudad que las familias blindaron precisamente, no necesariamente por seguridad, sino para poder circular en la condición de pico y placa los días que les corresponde. Es cierto que aquí aumenta, pero como bien han hecho las cuentas, tanto el profesor Stalin como el secretario de Movilidad, 50.000 vehículos de 1,5 millones que circulan en la ciudad no genera un impacto muy grande en la congestión, contaminación y accidentalidad, y más bien al mejorar el transporte público, al tener ingresos para poder cubrir el déficit, que es el primer paso para el mejoramiento del transporte público, tenemos una alternativa para movernos en la ciudad a este cobro. También tenemos otras alternativas que ustedes mismos listaron, circular en bicicleta, que es tal vez la manera más eficiente y más económica y más saludable para movernos en la ciudad. Para finalizar, profesor Stalin, ¿qué pronóstico hace usted de lo que va a suceder entonces el otro año en la ciudad de Bogotá? Está el caso de Cali, donde implementaron este mismo decreto, esta misma medida, pero el número de vehículos o de usuarios de vehículos que decidieron hacer ese pago voluntario fue inferior al que inicialmente pronosticó la alcaldía de Cali. ¿Qué cree usted que va a pasar en Bogotá? ¿Será que si llegamos a esos 50.000 usuarios que van a hacer ese pago voluntario? Creo que la medida es bien intencionada, pero los supuestos con los cuales se realizaron no lo son. Es decir, hay que recoger recursos y castigar, digamos, el carro privado. Pero digamos que los supuestos de que la gente va a optar esta medida y los beneficios que van a tener no están claros. La gente creería yo que no va a pagar 4 millones de pesos por estar en una congestión. Antes más, hay unos efectos colaterales. Los beneficiados aquí quizás van a ser los autos que están vinculados a las plataformas digitales. Y eso sería un efecto colateral que quizás no se previó en estos estudios. Darío, ¿usted qué pronóstico hace? ¿Llegará la alcaldía a esos 50.000 usuarios de vehículos que pues, espera la administración que hagan este pago voluntario? Pues eso está basado en declaración de las personas a través de encuestas de preferencias y pues es la estimación que hace la administración. Sin embargo, hay que ver el tema en la realidad. El caso de Cali muestra que es mucha menor personas las que están dispuestas a pagar que las que inicialmente habían previsto. Bajaron el cobro, aumentó el número de personas, pero sigue siendo un número de personas muy bajo. Y la principal razón es porque no hubo ningún cambio en el pico y placa, no hubo ningún incremento, no hubo ninguna razón para que las personas que ya habían comprado un segundo vehículo cambiaran. Pero ya será una decisión de la administración que viene, de la alcaldesa Claudia López y su equipo, cómo manejar el tema. Pero esto le está dando un campo de acción muy valioso a ella y a su equipo, y es la no necesidad de incrementar de entrada las tarifas del transporte público de la ciudad por tener algunos recursos adicionales que le permitirían que ese incremento de tarifas se aplace en el tiempo. Pues Darío Hidalgo, experto en movilidad urbana y columnista del diario El Tiempo, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes, explicando su posición como académico frente a este decreto que fue expedido por la alcaldía de Bogotá. Muchas gracias por la invitación. Profesor José Stalin Rojas Amaya, director del Observatorio de Movilidad y Logística de la Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias. Encantado siempre de estar aquí en RCN. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.